El 29 de julio de 1976, dos adolescentes conversaban en un auto estacionado en el Bronx cuando un extraño se acercó. ¿Esta es la dirección que busco?, preguntó. Antes de que pudieran responder, sacó un revólver calibre 44 y lo detonó 6 veces. Una fallece instantáneamente. Así comenzó el reinado de terror más mediático en la historia de Nueva York. Hola, mi nombre es Angélica y te contaré casos resueltos y no resueltos de la vida real que marcaron la historia en todo el mundo. Quédate, suscríbete y escucha con atención. ¿Cómo logró David Berkowitz mantener paralizada a una ciudad de 8 millones de personas durante 13 meses? En este análisis profundo del caso Son of Sam, descubriremos tres aspectos clave que cambiaron la criminología moderna. Primero, cómo Berkowitz desarrolló la manipulación mediática más sofisticada hasta esa fecha. Segundo, porque la investigación policial más grande de Nueva York tardó 13 meses en capturarlo. Y tercero, las innovaciones en perfilado criminal que nacieron de este caso. Al final, entenderás por qué este caso redefinió la relación entre crimen y medios. David Richard Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 como Richard David Falco. Fue adoptado por Pearl y Nathan Berkowitz cuando era bebé. Su infancia en el Bronx estuvo marcada por comportamientos disruptivos severos y depresión profunda, que empeoró tras la muerte de su madre adoptiva en 1967. Después de servir en el ejército en Corea entre 1971 y 1974, Berkowitz regresó a Nueva York notablemente cambiado. Sus compañeros del ejército recordaron que había desarrollado una obsesión con las armas de fuego y había comenzado a manifestar ideaciones violentas. Para 1975, Berkowitz vivía solo en un apartamento deteriorado en Pine Street, Yonkers. Sus vecinos lo describían como un hombre solitario que trabajaba como guardia de seguridad postal nocturno. Lo que no sabían era que durante las noches, Berkowitz desarrollaba fantasías cada vez más elaboradas sobre el control y la venganza contra una sociedad que sentía lo había rechazado. El perfil psicológico desarrollado después revelaría que Berkowitz sufría de trastorno de personalidad antisocial combinado con narcisismo patológico, pero su característica más peligrosa era su comprensión intuitiva del poder de los medios de comunicación, algo que explotaría magistralmente durante sus actos. El 29 de julio de 1976, a la 1:10 de la madrugada, Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valenti, de 19, estaban conversando en el auto de los padres de Lauria frente a su edificio de apartamentos en el Bronx. Un hombre se acercó por el lado del pasajero y preguntó: ¿Puedes decirme cómo llegar a tal dirección? Cuando Lauria bajó la ventana para ayudar, el extraño sacó un revólver Charter Arms calibre 44 Bulldog de una bolsa de papel. Detonó 5 veces a través de la ventana. Donna Lauria deja este mundo instantáneamente con una bala en el cuello. Jody Valenti sobrevivió con una herida en el muslo. La policía inicialmente trató esto como un robo fallido. No tenían idea de que acababa de comenzar la cacería serial más mediática de la historia americana. El patrón se establece rápidamente. Berkowitz cazaba exclusivamente de noche, targeting jóvenes parejas en autos estacionados o mujeres solas caminando. Su arma preferida era siempre la misma, el revólver calibre 44, que producía un sonido distintivo y balas que se podían rastrear balísticamente. El 23 de octubre de 1976, Carl Denaro y Rosemary Keenan fueron atacados en Queens mientras estaban en un auto estacionado. Denaro perdió parte de su cráneo, pero sobrevivió. El 27 de noviembre, Donna DeMasi y Joanne Lomino, ambas de 18 años, fueron baleadas mientras caminaban hacia casa en Queens. DeMasi sobrevivió, pero Lomino quedó paralítica de por vida. El 30 de enero de 1977, Christine Freund, de 26 años, fue arrebatada de su vida mientras estaba con su novio John Diel en un auto estacionado en Queens. Una bala la alcanzó en la cabeza. El 8 de marzo de 1977, Virginia Boskerichian, estudiante universitaria de 19 años, caminaba a casa en el Bronx cuando Berkowitz la confrontó directamente.
Ella levantó sus libros para protegerse, pero la bala atravesó el libro y le quitó la vida de inmediato. Esta muerte fue crucial porque las pruebas balísticas finalmente conectaron todos los ataques a la misma arma. Después de 6 meses, el NYPD se dio cuenta de que tenía un perpetrador serial, pero fue el 17 de abril de 1977 que todo cambió. Berkowitz atacó a la pareja Alexander Esau y Valentina, pero esta vez dejó algo nuevo, una carta manuscrita dirigida al capitán Joseph Borrelli del NYPD. La carta, escrita principalmente en mayúsculas con algunas minúsculas mezcladas, decía: «Estimado capitán Joseph Borrelli, soy profundamente herido por sus palabras hacia mí. Soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un demonio pequeño. Me encanta la caza, merodeando las calles buscando víctimas agradables y sabrosas. Los deleites de estas hermosas señoritas me enloquecen con sed de líquido rojo». Con esta carta, Berkowitz demostró un entendimiento sofisticado de la psicología mediática, al darse a sí mismo un nombre memorable, hijo de Sam, y escribir cartas amenazadoras, garantizó cobertura masiva de prensa. El 30 de mayo de 1977, el columnista Jimmy Breslin del New York Daily News recibió una carta personal de Berkowitz. Esta carta era perturbadora. «Hola, desde las alcantarillas de NYC que están llenas de líquido rojo de perros, ratas, gatos, etc. No me digas que Berkowitz está loco, él es un buen tirador y un buen cazador». Breslin decidió publicar extractos de la carta, lo que causó pánico masivo en la ciudad. Las ventas de periódicos se colapsaron. Berkowitz había logrado exactamente lo que quería: terror masivo y atención mediática sin precedentes. El 26 de junio de 1977, Berkowitz atacó a Judy Placido, de 17 años, y Sa al-Lupo, de 20 años, en Queens. Ambos sobrevivieron. Irónicamente, habían estado discutiendo sobre el hijo de Sam minutos antes del ataque. El último ataque ocurrió el 31 de julio de 1977 en Brooklyn, la primera vez que atacaba en ese distrito. Robert Violante, de 20 años, y Stacy Moskowitz, de 19, estaban en su primera cita cuando Berkowitz se acercó a su auto estacionado cerca de la Verrazano Bridge. Moskowitz tenía cabello rubio, rompiendo su patrón de atacar principalmente mujeres morenas. Dejó este mundo 38 horas después en el hospital. Violante perdió la vista de su ojo izquierdo y quedó parcialmente ciego del derecho. El NYPD lanzó Operación Omega, la investigación más grande en su historia hasta ese momento. Más de 300 detectives trabajaron el caso en múltiples precintos, crearon perfiles psicológicos detallados, interrogaron a todos los propietarios legales de revólveres calibre 44 en NYC y pusieron equipos de vigilancia encubiertos posando como parejas en autos estacionados. El breakthrough vino de trabajo policial mundano, pero meticuloso. Testigos cerca del último crimen en Brooklyn reportaron haber visto a un hombre sospechoso cerca de un Ford Galaxy esa noche. También recordaron que agentes de tránsito habían estado escribiendo multas de estacionamiento en la misma área. El detective James Justus revisó todas las multas emitidas esa noche y encontró una para un auto que coincidía con la descripción: un Ford Galaxy 1970 registrado a David Berkowitz de Yonkers. Una verificación de antecedentes reveló que Berkowitz ya estaba siendo investigado por amenazas contra un vecino, Craig Glassman. Cuando los detectives investigaron su apartamento en Pine Street, encontraron un rifle visible en el asiento trasero de su auto estacionado, junto con mapas de las escenas del crimen y una carta amenazante dirigida al Task Force Hijo de Sam. El 10 de agosto de 1977, a las 10 de la noche, Berkowitz salía de su departamento y se dirigía a su auto. Los detectives John Falotico y William Gardella lo estaban esperando. Falotico se acercó por el lado del conductor con su arma apuntando cerca de la sien de Berkowitz, mientras Gardella apuntaba desde el lado del pasajero. En el auto encontraron una bolsa de papel conteniendo el revólver calibre 44 Bulldog.
La reacción de Berkowitz fue desconcertante. Según Falotico, tenía una gran sonrisa inexplicable en su rostro cuando le dijo: «Bueno, me atraparon». «¿A quién tengo?», pregunta Falotico. «¿Lo sabes?», respondió Berkowitz con voz suave. «No lo sé. Dímelo tú. Soy Sam, David Berkowitz». Durante la búsqueda de su apartamento, encontraron grafiti satánico en las paredes y diarios meticulosos documentando más de 2000 incendios que había provocado por toda la ciudad como el fantasma del Bronx. En su confesión del 11 de agosto, Berkowitz inicialmente afirmó que el perro de su vecino, Sam Carr, estaba poseído por un demonio que le ordenaba matar. Esta historia sería más tarde admitida por él mismo como una ventaja para confundir a las autoridades. El caso Son of Sam revolucionó múltiples aspectos de la aplicación de la ley. Este fue uno de los primeros casos en los que el FBI desarrolló un perfil psicológico detallado antes de la captura. El perfil describía correctamente a Berkowitz como un hombre blanco solitario de 20 a 30 años con trabajos nocturnos y tendencias narcisistas. La coordinación entre diferentes precintos de Nueva York se convirtió en el modelo estándar para casos seriales. Las cartas de Berkowitz fueron algunos de los primeros mensajes de asesinos seriales analizados sistemáticamente por psicólogos forenses y lingüistas. Esto llevó al desarrollo de técnicas modernas de análisis de amenazas escritas. El caso estableció protocolos sobre cómo la policía debe manejar amenazas mediáticas de criminales. La decisión de Breslin de publicar las cartas fue controversial y llevó a debates sobre responsabilidad periodística que continúan hoy. Nueva York promulgó las primeras leyes Son of Sam para prevenir que criminales lucren con libros, películas o entrevistas sobre sus crímenes. Estas leyes se extendieron a más de 40 estados. Entre las señales de alerta identificadas post-caso están: aislamiento social extremo combinado con empleos nocturnos solitarios, obsesión con cobertura mediática de sus propios crímenes, escalación gradual de violencia comenzando con incendios y acoso, y comunicación directa con autoridades como mecanismo de control. Hoy, casos como Son of Sam se resolverían mucho más rápido gracias a cámaras de seguridad ubicuas, análisis balístico computarizado, bases de datos forenses interconectadas y algoritmos de predicción criminal. David Berkowitz permanece encarcelado en la Shawangun Correctional Facility, donde se ha convertido al cristianismo y se refiere a sí mismo como el Hijo de la Esperanza. Ha sido denegada la libertad condicional 12 veces, más recientemente en mayo de 2024. El caso Son of Sam nos enseña que los asesinos seriales más peligrosos no son necesariamente los más violentos, sino los más inteligentes en manipular sistemas, especialmente los medios de comunicación. Berkowitz demostró que un criminal puede aterrorizar a una ciudad entera no solo con violencia, sino con narrativa estratégica. Sus técnicas de manipulación mediática han sido estudiadas y replicadas por actos posteriores, desde el Una Bomber hasta atacantes de escuelas modernas. ¿Qué opinas sobre el manejo mediático del caso Hijo de Sam? ¿Crees que Breslin hizo lo correcto publicando las cartas? Déjamelo en los comentarios. Si este análisis te pareció útil, suscríbete para más casos que cambiaron la criminología moderna. La próxima semana analizaremos cómo el Golden State Killer eludió la captura por 40 años usando técnicas que Son of Sam nunca imaginó. Nos vemos en el próximo caso.